Como siempre tenemos invitados y vamos a presentarlo a él, que nació en La Andariega, una carreta habitada por títeres que deambulaba en ese entonces por Quito, Ecuador. A los 3 años vino a Argentina. Creció rodeado de arte, en un mundo de juguetes, fantasía, pasión. Tuvo tientos y diferencias, vivió momentos públicos y privados, nos habló sobre Mascaró, asesoró ediciones desde la gente, nos regaló poemas anteriores, una visión retrospectiva de la botella y asegura que cuando una leona entra en el mar se produce una reconstrucción de la mañana. Un artista que escribió sobre su gente una poesía familiar. Es un hombre que conoce la narrativa erótica latinoamericana y sobre poetas, autores de fin de siglo. Le hizo un homenaje a Juan Gelman. Nos dejó con un tigre en la boca al mostrarnos el manual de los amantes. Ahora tiene todo preparado para mostrarnos dos en la multitud, el poema y la canción. Miembro fundador del espacio de intelectuales Carta Abierta, integrante de la SADE. Desde el año 2001 hasta la fecha tiene a su cargo la dirección artística del Centro Cultural de la Cooperación, Floreal Gorini, donde ha creado dentro del departamento artístico el área de teatro, de música, de artes escénicas, de arte audiovisuales, el área de varieté, el área de danza, el área de títeres y espectáculos para niños, y el área de políticas culturales. Poeta, periodista, gestor cultural, artista. Recibimos en la emisión 2367 del Sube y Baja el señor Juano Villafañe. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal, Hernán? Muchísimas gracias por esta maravillosa presentación. Tu vida. Parte. Y contada muy bien. Las metáforas se extienden, ¿no? Y se multiplican. Mirá vos, ahí esa historia que nace en el medio de un viaje. En el medio de un viaje, sí. Yo siempre lo digo y es interesante para mi propia vida y supongo que para los demás, ¿no? Decir que uno nació en un teatro, ¿no? Nació en un teatro y vivió en un teatro. En esa impronta, yo siempre digo, de lo que fueron las vanguardias artísticas, que en los años 40, 50, a principios del siglo pasado también, por supuesto, se desarrollaron muy particularmente, y hubo mis padres que estuvieron muy vinculados a ese fenómeno. Estamos hablando de Javier Villafañe. Claro, y Elba Fábregas, que también era titiritera, artista plástica, poeta, entendían de que la vida era el arte y el arte era la vida. Esa gran impronta, ¿no?, que propusieron las vanguardias. Entonces, la casa era un teatro, claro, donde el teatro a su vez tenía un escritorio, una cocina, un comedor, un taller, un espacio teatral propiamente dicho, ¿no? Eso creo que fue muy interesante reconocerlo con el tiempo y lo que implicaba en aquel ocio, ¿no?, que la bohemia argentina practicó, por suerte, ¿no? Con un sentido creativo, el tiempo también era otro, ¿no? Totalmente, pero además esa carreta lo que viajó. Lo que viajó esa carreta. Es impresionante. Viajó, una aparte, linda historia. Quiero presentarlo a Santiago Doria, que está con nosotros como todos los martes. ¿Cómo estás, ¿Todo Santi? bien? Muy bien, bienvenido, como siempre. Escuchando, embelesado todo lo que dice Juano. Una historia, pero riquísima en contenido, ¿no? Porque esa carreta sí... Y una carreta, para seguir con tu relato, que está tan bien aplicado, una carreta que anduvo en carreta, una carreta que anduvo en barco, en canoa y en avión. Sí, porque mejor, fue La Andariega fue una carreta original tirada por caballos que circuló muchísimo por la provincia de Buenos Aires, pero después fue una canoa que anduvo por el delta argentino, y después fue también un tren, un avión, ¿no?, un barco, ¿no? Qué lindo, cuántas historias, sí. Cuántos lugares recorrió, porque no solamente en Argentina, dio vueltas por Latinoamérica. Dio vueltas por Latinoamérica. En ese sentido, la tradición juglaresca tiene una impronta, ¿no?, tanto de tradición, ¿no?, de la comedia del arte, y relocalizó, digamos, el hacer de esa historia, de esa tradición en nuestra América, ¿no? Y además los títeres pasaron a ser como hermanitos tuyos en un momento. Totalmente, claro. Porque jugabas con pero ellos. aparte cientos de títeres, eran los títeres de mi padre, más cientos de títeres y marionetas, de todo tipo. De todo tipo. Bueno, los títeres que se relacionan mucho con Santiago también, Sí, fue claro. titiritero. Vos fuiste titiritero. Claro, yo integré el grupo de Mane y Sara durante 10 años. Mirá vos. O sea que manejaba, bueno, todas las técnicas, Qué digamos, de maravilla. varilla, mirá, ese detalle de barra, lo tenía. de títere de guante, obviamente, y casi todos los espectáculos que hacíamos en el San Martín, en el último piso, en la salita chica, yo trabajaba con ellas. Es más, Dubati un día en una clase comenta
que el primer espectáculo que vio fue a los 7 años, que se llamaba Revolviendo Cachivaches. A mí me lo dice una señora que me conoce, y yo encontré entre mis archivos el programa y se lo dejé a Dubat en un sobrecito ahí en mesa de entradas. Y se emocionó mucho. Y sí, No, además claro. es volver a ese momento, ¿no? Y aparte yo pienso también en el títere, en la función dramática, ¿no? Totalmente. Porque estuvo toda la tradición andariega. Sí, sí. Yo creo que Sara y Mane, Bernardo, relocalizaron el títere en la cámara también, ¿no? Que luego Bufano le dio esa condición de gran Totalmente. espectáculo, ¿no? Y que luego el periférico de los objetos Claro. lo reelaboró de otra manera, De otra ¿no? manera, claro. Colocando justamente la tradición del títere en la cámara, pero colocando el objeto en función dramática, El ¿no? objeto, Así es. la mano suelta. La mano suelta, exacto. Yo creo que eso fue un proceso muy interesante. Y el para- espectáculo que hacían de pantomanos, era maravilloso. fabuloso. Todo Eso con lo vi manos. yo. Nada más que manos. Imagínate, Las además, manos. qué lindo ver cómo fue evolucionando y cómo fue mostrándose en diferentes lugares ese ir creciendo de los títeres, ¿no? Tu papá tuvo mucho que ver con eso y con mostrarles los títeres a diferentes personas, a Y diferentes además culturas. el títere está ligado con los chicos, pero el títere para grandes tiene una trayectoria tan o más mayor que la de los chicos. Totalmente. Es muy El importante. títere tiene en la función dramática, ya sea en las distintas técnicas, en el objeto, ¿no? Como elemento a considerar en su función dramática justamente, una tradición histórica espectacular. Y yo creo que acá se ha reelaborado muy bien. En la Argentina tuvimos la suerte de que el títere se pudiera recolocar muy bien en función del espacio teatral, ¿no? Hay Y se ha varios reconocido como espectáculos, parte del teatro, ¿no? Bueno, Como parte de del hecho teatro. en la casa de Mane, ahí en Chile y Estados Unidos, está el Museo Argentino del Títere, Sí. que tiene mucho material lindo, muy No, bueno. y además hay varios espectáculos con títeres y que están funcionando bien. Sé que también hay talleres, se sigue en el San Martín, Sí, se sí, sigue sí, sí. enseñando, Ujú. y está bueno. Además es todo un mundo para conocer, para disfrutar en familia. El títere también es cierto que tiene una tradición muy importante para el niño, porque hubo acá en la Argentina una experiencia muy fuerte que fue la educación por el arte. Hay que decirlo, la escuela de la señorita Olga, en Rosario. Mi padre fundó en el año 1940 700 teatros de títere en todo el país. Wow, qué dato, ¿no? 700 teatros 700. de títeres en todo el país, en una gira por una beca que le otorgó en aquel entonces la autoridad cultural, y esto generó una radicación permanente del títere, más allá de los planes de estudio, de la escuela, y a mí me tocó justamente en el año 2010, que se cumplían los 70 años de justamente de los 700 teatros de títeres, ¿no? Ya. 70. Todo, sí. Hicimos una gira por el país, en las escuelas rurales más extrañas y alejadas, y estaba siempre el retablo. Y retablos que tenían 30, 40, 50 años. Y las docentes, las directoras me decían, mira, el títere está acá presente en la educación por el arte, en la formación del niño, Claro. ¿no? Es que es una manera de acercarlos al teatro, porque no hay Sí, lugares en es donde una no hay manera, teatro. Exacto. Sí, Sí, entonces, completamente. es lo único que tienen. Completamente. Es una manera de acercarlos al teatro, y después en el niño y también para el adulto, ¿no? Porque desde la juglaresca viene esto, es inimputable el títere, ¿no? Es un personaje que tenés que poder mandar preso al titiritero, pero digamos el títere sigue estando, ¿no? Claro, Funciona está más ahí. allá de cualquier otra Totalmente. situación. Y esa tradición hizo que tuvieran tanta beligerancia en las relaciones con los distintos momentos de poder, ¿no? El Totalmente, títere era un elemento claro, incómodo, todo lo que ¿no? se puede decir a través Decía, de claro, ese. decía todo lo que podía decirse, Sí, sí, sí. que era imposible que una persona lo pudiera decir, ¿no? Exactamente. Sí, incluso después llegó a la televisión con diferentes Incluso la palabra personajes de retablo humor, ¿no? es tan mágico lo que es el retablo en sí mismo, ¿no? El sonido Esa de la cajita, palabra. ¿no? Esa cajita tan particular y tan mágica. Se llama el sonido que tiene la palabra, Sí, sí. retablo. Ujú. O sea, tienen, son esos términos tan necesarios. Ahora, a mí me interesa ese viaje, ¿no? Vos naciste en Quito. Yo nací en Quito en el año 1952. Ahí estuviste poco tiempo. Tuve poco tiempo, en realidad es un poquito más grande, llegué a la Argentina, pero estuvimos en Quito en el año 1952, y de allí
mis padres, bueno, habían hecho ya Bolivia, Perú, Ecuador, volvieron a Chile, estuvieron en Quito un tiempo importante porque mi madre y mi padre también, mi madre también hacía exposiciones en los Además viajes. expuso en diferentes lugares, Sí, no, sí, no sí, solamente ahí. Sí, en muchos lugares del mundo. ¿En Y Europa? en Europa, sí. Y fue interesante porque fue un viaje muy particular, porque esta idea del títere y de esta condición ambulatoria y de las tradiciones, porque hay una tradición del muñeco latinoamericano, ¿no? Y allí, y de la historia y del cuento y de la fábula latinoamericana, asociada a épocas de la conquista y a relaciones propias, así que también mi padre reivindicó mucho el muñeco y la figura de los personajes locales en cada uno de los países latinoamericanos. Claro, porque ¿no? eso también es interesante, cómo tienen que ir cambiando a veces los rasgos de los títeres, el vestuario, lo que contaban. Claro. Bueno, de hecho, en Europa el guiñol, el punch Claro. son lo mismo, pero llevado a exacto, distintas con su zonas. exacto. Claro. Bueno, mi padre respetaba esta idea del títere de cachiporra, el títere de guante, y relocalizó, incentivando las historias. Él trabajó siempre con sus títeres, pero incentivó mucho el hacer de los títeres en cada uno de estos países, así que y después las relaciones entre la poesía y el títere, las artes plásticas, fue otro tema muy importante, porque bueno, Jorge Enrique Adún, que fue uno de los grandes poetas nacionales ecuatorianos, que fue a su vez secretario de Pablo Neruda, que era amigo de mi padre, Sí, tu lo papá habilitó. era amigo de Sí, lo habilitó y hicieron una función de títeres en el 50, cuando cumplió 50 años Pablo Neruda. Yo tengo el libro que nos regaló, a los 3 yo vivía, así que me lo regaló. Yo ligué Vos también la estuviste firma. con él, ahí está. Estuve ahí, Está ahí, ya yo está. te muestro Las lluvias y el viento, está la firma de él. Vos fuiste El menú, testigo. fui testigo, sí, y fui testigo de andar con el mar por él, Claro. con él. Claro. Anda, me llevaba por el mar, yo era 3, 4 años, pues yo llegué a los 5 acá, y siempre mi madre... Y no se te entregó asombra. nada el cartero de Neruda, ¿no? No, a mí no, vaya a saber por qué, ¿no? Pero tengo unos recuerdos extraordinarios. Y mi madre me decía que se asombraba del impacto, yo siendo tan niño, que recordara algunas escenas, ¿no? Así que ese tipo de vínculos que establecieron mis padres culturales, ¿no? Que eran de integración latinoamericana. Sí, pero además también. yo me pongo Bueno, a pensar... Lorca mismo Lorca, es, claro. es un Sí. antecedente, era un titiritero, pero divino. Bueno, en la Totalmente. impronta esa también Javier Villafañe, mi padre, estuvo relacionado, ¿no? Me Con imaginé, Lorca me acá. imaginé. Sí, sí, Ujú. totalmente. Y claro, esas figuras que hoy decís se hacen obras de teatro, historias, de esas personalidades, y los tuviste ahí cercanos. Ahora, Arancibia era el que estaba con Lorca en su momento, me parece. Un titiritero puede que se llama ser. Sí, Arancibia puede ser. también. Sí, creo que sí. tenés Además, razón, sí. además la pasión de esa gente, ¿no? Porque el amor por la profesión, tu papá, tu mamá, porque hay que viajar por diferentes lugares en ese tiempo, porque no es como ahora que te tomas un avión y lo haces así tan rápido, pero en aquellos tiempos viajar con la familia. Y bueno, ir además de un lugar. vínculo, tenían una causa, ¿no? Claro, Eso es era una importante, causa. claro. Era una causa, como muy bien decís vos, era una causa, y a su vez también era ese sentido de lo andariego, con un sentido mágico y transformador, porque calculemos que no existía el Y televisor. que los dos tiraban de la misma carreta, Exacto. que eso Sí. era importante, ¿no? Y que no existía el televisor. Literalmente. Claro. Y salía esa cámara en esos pueblos que vos te podés imaginar de todo tipo, esa cámara mágica, entonces se amontonaba la gente, ¿no? Se relacionaban las escuelas, creo que el sistema de La educación. la educación Pasa por ahí. pasa por ahí. La educación por el arte que hizo Iglesias, un gran educador docente de fronteras en nuestro país, de la Escuela de Frontera, y la escuela de la señorita Olga Cosentini, que estableció el sistema de educación del arte y de la ciencia en las escuelas, a través del arte y de la ciencia y la educación. Los niños salían a ver la naturaleza, a conocer el agua y la fórmula del agua en el propio arroyo, en el propio río, ¿no? Muy Qué mejor interesante. manera de aprender, Una ¿no? experiencia extraordinaria, donde lógicamente
al no existir el televisor, las nuevas tecnologías que luego irrumpen de otra manera, yo siempre digo de alguna manera que esa cámara, digamos, ambulante, es una cámara como un televisor, ¿no? Sí, sí, Esas sí, metáforas móviles estaban allí, como hoy pueden estarlo, como decías muy bien vos, en un televisor. No, pero más 3D, estaba ahí. Estaba Claro, ahí. claro, Lo Sí, podías sí, sí. agarrar. Sí, el presente ese afectivo es intransferible. Totalmente. Bueno, ¿y cómo querés que no corra por tus venas la poesía? Porque ya la vida de tus papás es poesía. Claro. Entonces, Ese es, de todos los oficios y las artes, en ese mundo tan renacentista que yo les contaba, que ellos trataban de inculcarnos a nosotros, uno se colgó de la poesía, ¿no? Tengo hermanos que se dedican a la cerámica, a la escultura, Emilio Villafañe, hermana titiritera, Natalia Villafañe, Sebastián Villafañe fue artista plástico. por eso todos ahí. Todos dando vueltas. estuvimos dando vueltas. Todos por ahí. inservibles. Totalmente. Claro. Bueno, mis padres le dijeron, ¿no? Mirá que de la poesía no vas a vivir, dedicate a otra cosa. Y trataron de avivarme todo lo posible. Pero no hubo manera. Es más, ahora estás por presentar un nuevo trabajo. Exacto, a propósito de esa tradición justamente, y que tuve un encuentro muy casual con un excelente intérprete de las nuevas formaciones del canto, de tradición latinoamericana, popular, Débora Infante, que fue absolutamente casual, porque el hijo de Miguel Ángel Asturias, que se llama Miguel Ángel Asturias como el padre, cuando se cumplían ahora los 50 años de la entrega del premio Nobel a Miguel Ángel Asturias, uno de nuestros grandes escritores latinoamericanos, me dijo, bueno, armemos una mesa en homenaje, porque habían sido también muy amigos de mis padres. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un encuentro con distintas personalidades de la cultura, ¿no? Estuvo Jorge Dubati, Alejandro Baccaro, Luisa Culioc, y él le invitó a Débora Infante. Dijo, mira, Débora Infante canta la poesía latinoamericana y tiene poemas de mi padre musicalizados. Bueno, yo siempre dije, bueno, vamos a escuchar, y hizo la presentación. Y extraordinaria, Muy bueno. extraordinaria, Muy cómo bueno. maneja la voz, el canto, es compositora. Entonces nos asociamos en esta relación entre el poema y la canción, ¿no? La canción es poesía y el poema se relaciona con la Tiene música. música. Total, desde su puesto de origen fundamental. Tiene musicalidad. La lírica es fundante de todo esto. Por lo tanto, hicimos una suerte de espectáculo, presentación, porque ella presenta su CD, 17 cicatrices, y a mí me toca justamente públicos y privados. Hicimos una suerte de ensamble, de encuentro entre el poema y la canción, y esa forma un poco tiene. Son dos presentaciones en una. Muy bien, son dos presentaciones en una que convergen, ¿no? De las periferias de la poesía hacia el centro del canto, ¿no? Esa Pero es que un está poco la idea. Latinoamérica ahí adentro. Está Latinoamérica ahí adentro. Ella tiene un repertorio muy importante en relación al imaginario y las músicas latinoamericanas. Tiene un sesgo moderno, retoma la tradición, pero tiene un sesgo moderno. Y yo tengo una tradición también, si se quiere, latinoamericana, también relacionada con el coloquialismo, ¿no? Bueno, la América Latina reúne todas las estéticas, ¿no? Todas las estéticas, porque aquí el surrealismo hizo pie, hay un surrealismo latinoamericano, hay un barroco latinoamericano, Totalmente. hay una vanguardia latinoamericana, así que Buenos converge Aires en todo. principalmente En tiene- Buenos tiene Aires, todo. tiene todo. Es Buenos Aires una tiene todo. Así energía que bueno, impresionante. desde esa idea se nos ocurrió hacer Dos en la multitud, a propósito de una Que eso va a desarrollo de ser un poema. el 31 de 30. julio, 31 de julio, que falta todavía. El último día. El último día de este mes. De este mes. Sí, el último día de este mes, ahí en el El Centro Cultural, de la ¿no? Cooperación, sí. Bueno, ya después lo vamos a ir anunciando, pero la historia de tu familia también está plasmada en los Villafañe, en ese libro, ¿no? Así es, en los Villafañe, que fue Poesía de familia, poesía familiar, exacto, sí. Allí, Aurelio Narvaja, el director de Coligüe, que es el que maneja casi todo el fondo editorial de la obra de mi padre, me propuso una vez, bueno, ¿por qué no haces un libro de familia, no? Hace un libro de Es familia. una historia muy linda para contar, es maravillosa. cinematográfica la historia de Y ella. me dijo, mira, yo acá en el escritorio tengo este dibujo que me hizo mi padre, que hizo tu padre, me lo hizo a mí acá, es un autorretrato, y me lo regaló. Villafañe se hizo a Villafañe, y lo tenía ahí en el escritorio. Me dice, vas a tener que ilustrar con algo de tu madre. Mi madre tiene un autorretrato muy lindo, de la mujer en el espejo, y yo digo, ¿cómo hago? Me decía él, y a ver, ¿cómo haces vos?
Yo digo, mira, yo también tengo un autorretrato. Y es un autorretrato. O sea que esta historia de dibujar también uno la tuvo, ¿no? Aprendí, yo trabajé dibujo, pintura, así que él se asombró, bueno, mi madre pintora, mi padre aprendió a los golpes, y yo también. No, y el títere también, el muñeco te relaciona con la pintura y con el dibujo, con todo. porque tenés que hacer como un bosquejo también inicial de lo que va a ser, lo que querés llegar. Qué lindo trabajar con todas esas disciplinas, ¿no? Porque ¿Y cómo el chico hoy, a pesar de todos los jueguitos y los videos y vos lo ponés, tanto un grande como un chico, frente a un retablo y es mágico lo que se produce, mágico, ¿no? total. Sí. Somos herederos de los grandes clásicos que siguen hoy en la vigencia y de las vanguardias que han permitido en ese gran ocio creador, porque la expansión del ocio creador que tenían tanto los clásicos como las vanguardias, y en este sentido esa bohemia argentina que circuló tanto por los años 30, 40, 50, dio espacios de creatividad tan grandes que siguen siendo hoy vigentes, y muy a pesar de los procesos tecnológicos. Claro. O los procesos tecnológicos acompañan. Ayudan, por favor, ¿no? potencia. Ayudan. Pero ese presente absoluto, esa sensibilidad, ese afecto que genera el teatro, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se reemplaza? El teatro es premoderno. Sin embargo, sigue teniendo tanto más vigencia que muchas condiciones hoy, ¿no? El teatro Mirá, es a ver si imposible. podés leer lo que... Esto lo dije yo cuando estrenamos Así es la vida. Dice: dejar el nido en busca de nuevos horizontes es un tema de ayer, de hoy y de siempre. Un tema que nos relaciona con el amor y con el tiempo. Con el amor en todos sus vínculos y con el tiempo en ese devenir que hace que la vida se convierta en un sinfín en donde todo se repite de generación en generación. Esto hace de Así es la vida un clásico, porque nos habla desde el ayer, pero nos vincula con el hoy, a través de la sonrisa y la ternura, como padres, como hijos, como nietos, como protagonistas de ese mini universo que es la familia, y en este caso una familia porteña que todos llevamos en el recuerdo. Los mayores por lo vivido y los más chicos por una memoria heredada y aprendida. Todavía hay lugar para la ternura y eso es bueno. Es bueno que la PlayStation pueda ser reemplazada de tanto en tanto por el palo de escoba que se convierte en caballo. Es bueno que en medio de tanto WhatsApp que anda por el aire, todavía haya tiempo para sentarse en la butaca de un teatro a recibir desde el escenario una caricia reflexiva. Santiago Doria, ¿qué tal? El ritual, Santiago, es irreemplazable. Totalmente. Ese El ritual ritual totalmente. es irreemplazable. Es No tenés como ese cuerpo a cuerpo, ese afecto, ¿no? Es irreemplazable. Yo siempre digo que hay dos cosas que no puede, que la tecnología no va a poder tumbar, que es justamente el teatro y la radio. Porque a la radio también la quisieron cascotear. Bueno, igual fue pasando con el teatro el tema, el cine se come al teatro, la televisión se come al Todo hay lugar teatro, para todo todo. se come. No, lo que pasa es que hay algo que es fundamental, más allá de que tengas una pantalla grande como toda esta habitación. Es decir, el cine es la realidad agrandada. La televisión es la realidad achicada. En cambio, el teatro es la realidad en vivo y en directo. Estás respirando el mismo aire que respira el actor. Entonces, eso hace del teatro un ritual que nunca va a desaparecer. Totalmente. Nada reemplaza nada. No, y además entrar a una sala de teatro y jugar en ese código, ¿no? Entrar a ese código donde vos sabés que permitís ciertas cosas. Lo único que todavía no aprendimos todos es apagar los celulares en los teatros. Y bueno. Claro, es parte. Ahora, hablando de esto, del sentido de los clásicos, con La discreta enamorada, la obra que dirigiste en el Centro Cultural de la Cooperación, se coloca muy bien dentro de esta charla que estamos haciendo ahora, porque justamente es una obra del siglo de oro español, con una retórica muy particular, que logra tu trabajo como director justamente recolocar esa obra, ¿no? Teatro acercarse un poco al sainete, saber tomar los tiempos, porque yo me acuerdo que contigo hablamos, ¿te acordás? Durante el proceso, cuando él vino a presentar el proyecto, que era muy importante, ¿no? Cómo los actores podían decir una obra con cierta retórica, ¿no? La importancia de que el texto no se corra, ¿no? Cómo hacer ese lenguaje propio, ¿no? Ese lenguaje propio, Sí, claro. además un lenguaje difícil
en verso, Ujú. traerlo ahora, Traerlo tantos ahora, años después. relocalizarlo ahora, perfecto, desde nuestras propias tradiciones, como yo decía con el sainete. Sí, 400 Este, años después, hablando. Ujú. Es fabuloso. Eso quiero decir que hay un volumen, digamos, de las grandes tradiciones y de los clásicos Que no se pierden nunca. que no se pierde nunca, ¿no? Bueno, pero por eso yo y lo dije públicamente que agradecía al CCC que se permita este tipo de teatro, a él que se anime a hacerlo más allá de todo, porque no se pueden perder estas oportunidades. Que no haya tanto sainete da pena, o sea, tiene que haber más sainete, tiene que haber más de nuestro teatro. El siglo de oro español, que la gente lo conozca, que las nuevas generaciones lo conozcan. No es fácil hacer teatro en verso. Bueno, gracias a Dios que fue muy reconocido. Sí. Tanto por el público como por los periodistas y todo, es como que... Sí, fue muy reconocido, Muy reconocido. una obra que gustó siempre y generó mucho público, la verdad, que fue una experiencia extraordinaria. Y mucha ¿no? gente joven. Y mucha Sí, gente joven. mucha gente Que eso joven. es más, importante. hicimos Gente un joven. día que vino un montón de chicos del Nacional Buenos Aires y yo después fui a dar una charla al Nacional Buenos bien. Aires a ver qué les... Para Eso es repartir. imprescindible. Va. El intercambio, la Fue charla es... maravillosa la experiencia. Primero, fue un público que parecía que estaban viendo un espectáculo del hoy para ellos, ¿no? Claro. Y después, ya en el Nacional Buenos Aires, en la charla, las preguntas que hacían, la seriedad con que lo hacían, las devoluciones, fue una No, y experiencia además, muy linda. además una obra, como decíamos antes, con el rol de la mujer, cómo fue tocado en este año que tanto... Bueno, ahora el se ha- 31 de julio voy a estar allá. Claro. Cuando dijiste 31 de julio dije, bueno, a la vuelta voy a... Justito. Claro, porque va a estar... Se va, Claro, se llegás va casi al Magro. 27, hacemos las tres funciones finales. 27, 28, 29 cerramos el festival y el director general me mandó a decir que nos están esperando ansiosos porque para ellos vamos a hacer la cereza del pastel. Qué bárbaro. Qué lindo. Con esos actores, además. Sí, ¿no? Porque actores que se han mimetizado, se han incorporado a esos personajes de una manera Totalmente. fabuloso, como ha sido Y la además experiencia. algo destacable, con muy poca escenografía. Muy poco. O sea, Bueno, y ahora no llevamos ni siquiera a los bancos, directamente No, no. lo hacemos acá. Bueno, Sí, pero ahí tenés que, muestro- te vas a tener que agarrar. Voy a mostrar a la cámara, permitime, ¿no? Voy a mostrar a la cámara. En este escenario van a estar... Claro. haciendo, ahí llega, ahí se ve bien. Perfecto. Que es un corral del 1500 donde se hacían, es probable que alguna vez se haya hecho La discreta enamorada en la época de Lope, porque Lope le estrenó en 1608. Claro, Calculador, ya tenía claro. esto de Y ya tenía unos cuantos años. Tremendo. ¿Vuelve La discreta después? Hoy no sé si lo puedo preguntar. Yo Sí, eso siempre. bueno, En un el Centro día de esto- Cultural de Ojalá. la Cooperación, esos grandes espectáculos, en la medida que Ojalá la pueda dirección, volver. el elenco lo quiera hacer, nosotros, por favor, Sí, una sí. Para que maravilla. toda la gente de todo el país que pase por Buenos Aires vea este tipo de espectáculos. Y yo ya te lo dije una vez, Santi, tenés que dar seminarios de sainete, seminarios de teatro español, porque se necesita, no se puede perder ese conocimiento, hay que transmitirlo. Hacemos una pausa, ¿me permiten? Bueno. Pausa, ya volvemos con más sube y baja, quédate.